Hola, buenos días o tardes. El día de hoy voy a hablar sobre el artículo de Remedy. Me pareció sumamente interesante el hecho de que el autor aborde la importancia de los significados, pero además de eso, el hecho de que considere la importancia de generar puentes de diálogo entre los sujetos que están al interior de las instituciones, organizaciones, comunidades, en fin, a donde nosotros podemos generar una intervención. Me parece que de alguna manera habla sobre el aspecto de que la intervención también es una forma de interrumpir, es decir, hay una serie de dinámicas que están construyendo la realidad actual y temporal de las instituciones y a partir de una interrupción, ¿no? Que en este caso sería quien realiza una práctica de intervención, se llevaría a cabo una ruptura con estas prácticas que posiblemente también lo llevarían de alguna manera a ser un elemento non grato, ¿no? Es decir, aun cuando hay sujetos que están muy vinculados con la necesidad del movimiento al interior de las instituciones, también es verdad que hay sujetos que están muy cómodos con la manera en que se vive o se trabaja al interior de las mismas. Y esto en determinado momento podría llevar a quien hace la intervención eh, a un posible conflicto. Este conflicto no es gratuito, o sea, no solo es por la irrupción del sujeto dentro del espacio o dentro de la institución, sino por algo que este mismo autor menciona y que es el campo de afiliaciones. Este campo de afiliaciones, por supuesto, toca intereses que tienen que ver con la identidad y con la construcción de los sujetos mismos. Es decir, ellos por una parte se identifican con algún modelo teórico, con alguna serie de compromisos vinculados con su misma formación o con su papel dentro de la institución. Y en algún momento eso, este campo de afiliación, este nivel de interés, esta serie de estructuras no estipuladas dentro del papel, pero que finalmente tienen un enorme peso en las relaciones entre los sujetos, puede llevar a generar un conflicto con respecto de aquel que interrumpe, ¿no? Al momento en el que se llega a un ámbito, de alguna manera todos generamos una interrupción, ¿no? Una interrupción mayor o menor, dependiendo del nivel de nuestro compromiso o de nuestro papel al momento de generar esta interrupción, ¿no? En este caso, bueno, yo estoy utilizando la palabra interrupción porque me parece que eso es lo que ocurre. No una interrupción en el sentido de pausa total, sino más bien una interrupción que tiene que ver con el hecho de que no conocemos del todo el código y los sujetos que pertenecen al mismo de alguna manera pretenden mostrárnoslo o mostrarnos las ventajas de aquello con lo que ellos han afiliado, ¿no? O de aquello que ellos pretenden. Entonces, al inicio el autor nos habla sobre lo instituido y lo instituyente, y por supuesto esto tiene un enorme peso, ¿no? Porque independientemente de los consensos a los que se lleguen dentro de las instituciones o comunidades o grupos, también es cierto que estos consensos de alguna manera son movilizados por ciertos sujetos que tienen más poder o que en un determinado momento tienen mayor fuerza que otros. Y estos otros, aun cuando pueden ser parte del consenso, pueden llegar a un acuerdo con estos grupos mayoritarios, finalmente también hay puntos en los que no ceden
territorio a estos consensos. El tomar en cuenta esto me parece muy importante, así como esta cuestión del significado que se le da a toda esta movilidad y por supuesto a esta afiliación, porque a mi manera de ver las afiliaciones no parten solamente de aquello que te conviene en términos prácticos o en términos inmediatos. Incluso me parece que no siempre tienen que ver con cuestiones políticas o económicas, em, sino con elementos constituyentes, es decir, el peso que se le puede dar a determinadas posturas políticas, económicas, de movimientos internos en las instituciones, tiene un enorme vínculo con una construcción individual, ¿no? O la construcción del individuo a partir de una serie de dinámicas que muchas veces le preceden o que muchas veces construye junto con su equipo de trabajo, de vida, de acción, ¿no? Em, claro, cuando digo esto, no estoy exiliando a los sujetos eh, de una cuestión temporal, es decir, nosotros somos las dinámicas en las cuales estamos inmiscuidos, pero también somos las dinámicas que preceden a este momento histórico, por decirlo de alguna manera. Entonces, la configuración que va a delimitar de alguna manera mi postura o mis actividades al interior de la institución en la cual estoy, pues son resultado de una carga histórica, ¿no? Los individuos somos cargas históricas que por supuesto nos movilizamos en distintos espacios, en distintos momentos y que vamos adquiriendo y dialogando, quizá no de una forma tan consciente o tan em, explícita, con otros momentos históricos, con otras situaciones, y entonces nosotros somos lo que somos, pero también somos lo que fuimos. Es decir, eh, nuestro, nuestro yo actual, ¿no? Es una serie de em- de empalmes, ¿no? O de vínculos entre distintos momentos. Y esto va a ir delimitando nuestro carácter, nuestro interés y por supuesto va a influir en nuestra afiliación de tal forma o de tal suerte que nosotros no podamos únicamente afianzarnos en una línea de trabajo, sino que además podemos modificarla. Pero para poder modificarla, tiene que haber un cambio en el sentido que nosotros le damos a ciertas prácticas. Y el sentido de una práctica está íntimamente ligado con lo que nosotros comprendemos que es nuestro papel en el mundo, ¿no? En el mundo o en el mundo institucional en el cual estamos insertos. Y me parece que ante ello tendríamos que generar, eh, digamos, aquellos que pretendamos intervenir, primero una comprensión de qué es lo que está ocurriendo, de por qué están ocurriendo ciertas cosas, de qué significados o valores, y por supuesto, buscar la manera, digamos, más eh, económica, más inteligente. Cuando digo económica no me refiero al dinero, sino más eficaz de buscar un cambio sin comprometer a los sujetos con, es decir, va a haber una ruptura, pero sin mostrar la ruptura como algo que los, que los, que los rompa, ¿no? O sea, que los disuelva, que impida que ellos puedan acceder a lo que ocurrirá después de la ruptura, ¿no? Creo que eso es un ejercicio muy complicado. Mientras realizaba la lectura me preguntaba si yo sería capaz de hacerlo, ¿no? Si sería capaz de generar este cambio eh, de la, de la mejor manera, ¿no?
también es cierto que cuando no se analizan los motivos a profundidad, cuando no se llevan a cabo actividades que permitan la incorporación de los sujetos a los nuevos planteamientos, no hay un compromiso real de parte de ellos y por lo tanto no hay una práctica, lo que significa al final de cuentas un, un espacio abierto o una falta de transformación real, ¿no? Es decir, en el papel se establecen ciertas reglas, pero podemos vivir al margen de ellas. Y este vivir al margen de ellas nos lleva a una situación de simulación. Y la simulación es, independientemente de que pueda ser una mentira o una falsación de la realidad, es un evento que al mismo tiempo impide la modificación planteada, el logro de objetivos y genera una evaluación que podríamos decir es tan pobre como pudo haberlo sido el no haber cambiado nada, ¿no? De hecho, me parece que la falta de compromiso de un sujeto en la transformación de su propio sistema, ¿no? Vamos, sin que ésta sea total, eh, quizá no siempre pueda hacerlo, pues lleva al fracaso a cualquier tipo de actividad que podría significar una posible transformación. Y esto lleva a gastar de manera tremenda no nada más recursos en términos económicos, sino también humanos, y al cansancio, al hecho de que la gente crea que los cambios no sirven o no son buenos, y siga reproduciendo lo mismo, aunque posiblemente con otros nombres, o que no entienda que en realidad el fracaso de las propuestas nuevas o de los cambios no reside exactamente en el hecho de que esta propuesta o este cambio sea malo, sino más bien, o que esté mal hecho, sino más bien en el hecho de que nunca se llevó a cabo. Esto me parece algo común y también preocupante. Otro punto que me parece importante es justamente esta reflexión sobre qué tanto estamos observando la dinámica al interior de la institución, ¿no? Es decir, qué tanto estamos viendo cuál es la real problemática en comparación con qué tanto creemos que estamos observándola. Esta diferencia es muy importante porque nosotros podemos creer que en realidad el problema de alguna manera reside en un sitio cuando en realidad muy probablemente está en otro. Y esta cuestión de los significados es sumamente importante porque los significados no siempre se delatan o no siempre se expresan eh, al desnudo, ¿no? Es decir, no se muestran tal y como son, sino que más bien son un elemento un tanto oculto para los participantes de las distintas dinámicas. Y en la medida en que son un tanto ocultos, nosotros tenemos que preguntarnos no nada más qué estamos viendo, sino desde dónde lo estamos viendo, cómo lo estamos viendo, qué herramientas o con qué herramientas contamos para observarlo. Y por lo tanto, de todas las herramientas que tenemos, si es que tenemos varias, ¿cuáles son las que estamos empleando para observar este fenómeno determinado, esta institución, esta dinámica, este momento en específico? Creo que esto es algo muy importante porque nosotros muchas veces planteamos o pensamos que la intervención, podríamos decir, más lógica sería una, cuando muy probablemente sea otra. Creo que aquí podríamos pensar en esta cuestión de que el, la distancia más corta entre dos puntos está marcada por una línea recta, pero en las dinámicas humanas no siempre es así. Muchas veces hay que trabajar en una especie de espiral y tenemos que comprender que eh, no hay una única receta, no hay una única forma de hacerlo, pero siempre es necesaria la reflexión, el pensar
de manera profunda a qué nos estamos refiriendo. Y bueno, otro elemento que tiene que ver con esto mismo de la reflexión y de la comprensión de la realidad a la cual nos acercamos, porque finalmente todos estos términos, todos estos sentidos, todos estos significados han conformado o concretado una realidad que, como decía hace un momento, va a ser interrumpida de alguna manera por un agente externo, que finalmente también va a tratar de ser o va a ser seducido de alguna manera por los distintos sujetos que se encuentren al interior de la organización. Esta búsqueda de la seducción hacia quien hace la intervención tiene que ver con la conservación de las afiliaciones, ¿no? O de los intereses a los cuales ellos están suscritos. Y todo esto nos va a llevar a nosotros o a todo aquel que pretenda realizar una intervención a replantearse a sí mismo ante esa realidad, ¿no? Es decir, yo creo que no hay una forma en la que realmente uno pueda salir ileso de la comprensión de otra realidad, porque así como te acercas a ella, encuentras, quieras o no, una serie de cuestionamientos que van desde cómo es que estás observando esa realidad, con qué herramientas cuentas, cuáles son las teorías que empleas, qué tan sencillo es la aproximación a ese grupo en comparación con otras aproximaciones, qué tan complejo es el encontrar tu propio punto, no nada más de encuentro, sino podríamos decir de equilibrio en esta relación profesional, pero también en esta relación personal. Personal no en el sentido de que todas las personas que están ahí vayan a incorporarse a tu vida, sino porque finalmente somos personas. Y también en qué grado tus afiliaciones, ¿no? Tus mismos intereses, tus mismas construcciones y aquellas cosas que de repente se aparean con las que están al interior de la institución o se alejan de las mismas, te colocan a ti en una situación un tanto problemática, ¿no? Creo que el problematizar tu propia acción, tu propia influencia, tu propia práctica, de alguna manera puede llevarte a no nada más a modificar la forma de relación, sino también la forma en que tú tradicionalmente has entendido esa realidad. Bueno, esa realidad y otras, ¿no? No nada más cómo las has entendido o cómo has intervenido. Y en esa transformación mutua, ¿no? Que existe tanto de la institución como hacia ti mismo, creo que, creo que es benéfica, ¿no? Em, Creo que de alguna manera te da más herramientas y también te construye como ser humano, ¿no? Te permite adentrarte a otra forma de comprensión de la realidad, pero también a aceptar ciertos elementos de esa realidad en la que pretendes intervenir, lo que creo que es básico. Esta parte es de la construcción mutua, por decirlo de alguna forma, me parece muy importante porque al mismo tiempo en que la intervención es una ruptura o es una interrupción, como decía, no una pausa, porque finalmente esta realidad no se pausa al momento en que llega otro sujeto, em, también es un puente, ¿no? Es decir, hay una búsqueda del descubrimiento del otro justamente para generar una mejora, pero esta mejora no puede ser unilateral, es decir, no hay alguien que tenga todo el poder o todas las habilidades y que por lo tanto vaya a cambiar o a transformar totalmente al otro, sino más bien hay una negociación en donde
los distintos sujetos que están vinculados a esta realidad, pues van a, mm, van a trabajar juntos, ¿no? Es decir, la realidad se construyó desde antes que aquel que pretende realizar la intervención se decidiera a ello, ¿no? O fuera invitado a ello, o como se planteara esto, ¿no? En realidad, esta realidad, este grado de significación, esta serie de relaciones, estas dinámicas, estas construcciones de identidades, son previas a él, a su llegada. Entonces, los expertos reales son obviamente aquellos que han construido esa realidad, porque para ellos ciertas cosas no tendrán mucho sentido mientras que otras sí. Y aquel que planea hacer la intervención es siempre un extraño, ¿no? Siempre es alguien que se está aproximando a esta forma de concretar la realidad y por lo tanto sus decisiones no son realmente, eh, digamos, totalmente abarcadoras, ¿no? O contienen la total verdad, sino más bien es una aproximación que busca un cambio de mejora, pero que siempre va a tomar en cuenta el hecho de que son los sujetos, aquellos que le preceden, ¿no? Aquellos que han construido esta institución o aquellos que han sido construidos y constructores de la misma a lo largo del tiempo, quienes pueden concretar este cambio. Entonces, eso es algo muy importante. Me parece que es muy cierto que cuando alguien nuevo llega, existe una especie de necesidad de que nos diga que lo que estamos haciendo está bien, pero esta necesidad de aprobación del otro en determinado momento puede llevar a los sujetos a no tomar la responsabilidad de sus propias acciones. Y eso es algo muy peligroso cuando estamos pensando en el hecho de generar un cambio que, que lo beneficie, ¿no? Si no va a tomar la responsabilidad de su propia acción al interior de su grupo o al interior de su comunidad, muy probablemente al final tampoco lleve a cabo las acciones que se están esperando de él y que el culpable al final sea aquel que planteó la intervención. Em, creo que mm, cuando hablamos de ese tipo de cosas es adentrarnos en una serie de tramas en este sentido de complejidad, ¿no? De elementos que se relacionan con otros y que de alguna manera son inacabables, ¿no? Es decir, no creo que haya una intervención que realmente logre tocar todo el conjunto de construcciones que se han brindado antes de su llegada. Sin embargo, pienso que hay elementos que son mucho más significativos o que aun cuando aparentemente están en una superficie o en la periferia, pueden influir en aquellos elementos que son podríamos decir en una analogía quizá muy atrevida, casi genéticos, ¿no? Es decir, casi tocar lo más profundo de las instituciones o de las comunidades y que por supuesto las llevan a reproducir determinados elementos, ¿no? Y a concretarlos de manera consciente o no y casi de forma temporal, como si toda la vida, todo el tiempo hubiesen sido así. Entonces, yo me pregunto muchísimas cosas al respecto, como qué tengo que leer para hacer esto, cómo sé qué recursos tengo, cómo no caer en la mentira, en el hecho de pensar que tal vez sí puedo realizar una intervención, que ya tengo suficiente información. No sé, de repente cuando lo leía pensaba en las investigaciones, ¿no? De alguna forma, la, la información que vas obteniendo a lo largo de la misma te va generando nuevas preguntas. No preguntas
que guíen tu investigación, pero sí preguntas que guíen tu hacer con la información. Y creo que para realizar una intervención, para comprender los significados, para poder realizar las negociaciones, no solo las negociaciones entre aquel que pretende intervenir y aquellos que serán parte de la intervención, sino incluso al interior de aquellos que son parte de la intervención, ¿no? Es decir, entre los grupos, ¿no?, que han generado el consenso y que son parte del disenso, probablemente al interior de las instituciones, existe una especie de desequilibrio que muchas veces es el origen de la problemática. A veces incluso me parece que con generar ahí un diálogo, muy probablemente se acabarían otro tipo de problemas que aparentemente están en otro orden. Y esto es a partir justamente de la incapacidad de consenso, o más bien de la falta de actualización. Muchas veces en las relaciones damos por hecho determinados puntos a los cuales se llegó en un determinado momento y no nos damos cuenta de que conforme nosotros cambiamos, nuestra experiencia cambia. Esto nos lleva a ubicarnos en otra forma de relación, y los consensos a los cuales habíamos llegado y que eran totalmente válidos en un determinado momento y que además permitían que el proceso de la misma relación o del mismo trabajo fuera eh, mucho más fluido, en este momento eso ya no funciona y se necesita hacer una modificación a ese contrato o bien a esa regla, ¿no?, a ese actuar. Entonces, creo que en lo que nos está metiendo este autor es en una conciencia de la problemática a la que nos enfrentamos cuando hablamos de intervención. No es únicamente el saber que necesitas hacer una planificación, el saber que necesitas llevarlo a cabo, el medir estas cuestiones sobre cuánto apego hubo al plan original, cuáles fueron las modificaciones, en qué sentido fueron realizadas, a qué obedecieron algunas de ellas, instrumentos de medición del proceso o instrumentos de evaluación, el seguimiento, los reportes, sino a una cuestión que quizá tenga que ver menos con la sistematización y un poco más con aterrizar en esta cuestión de que son realidades humanas, de que son relaciones humanas y de que por supuesto, en nuestra intervención no es ajena a ello, es decir, nuestra intervención también es netamente humana y en ese sentido también es un área compleja, es un área difícil, que finalmente tampoco está exenta de fallar, ¿no?, de cometer errores, pero que finalmente y en la medida en que tengamos más claridad, más comprensión y más reflexión sobre esos espacios en los que pretendemos intervenir, también serán mucho más justos.